Para entender una crisis de salud global, a veces la clave está en mirar con lupa a un solo lugar, y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a sumergirnos en los datos de Perú para ver qué nos pueden contar, qué nos pueden enseñar sobre el Mpox. Vale, pensemos en esto. ¿Cómo se le planta cara a un virus que se extiende por todo el planeta? Pues la respuesta, o al menos una parte muy importante, no siempre está en los grandes laboratorios internacionales. A menudo está mucho más cerca, en los datos locales. Porque al final, entender cómo un virus golpea a una comunidad concreta es sin duda el primerísimo paso para poder protegerla. Muy bien, pues antes de meternos de lleno en el caso de Perú, vamos a dar un paso atrás para poner todo en perspectiva. O sea, ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿Cómo de grande fue en realidad este brote de Mpox a escala mundial? Venga, un recordatorio súper rápido por si acaso. El Mpox, ¿qué es? Pues es una enfermedad vírica. Y sus señas de identidad, por así decirlo, son una erupción en la piel muy característica, fiebre y también la inflamación de los ganglios linfáticos. Esos son los síntomas clave. Y para hacernos una idea de la escala de todo esto, basta con mirar este número. Es que es una pasada. La Organización Mundial de la Salud llegó a confirmar más de 129.000 casos repartidos en 130 países. O sea que no estamos hablando de un pequeño brote localizado, ¿eh? Esto fue una emergencia sanitaria global con todas las letras. Vale, ya tenemos el panorama global. Ahora sí, vamos a hacer zoom y nos vamos directos a Perú. Y la pregunta es, ¿por qué justo Perú? Pues porque, como decíamos al principio, a veces las lecciones más importantes para el resto del mundo se esconden precisamente en los datos de un solo país. Y es que el caso de Perú fue especialmente llamativo. Llegó a ser el quinto país de toda América Latina con más casos de Mpox, rozando los 4.000 confirmados. Claro, ante una cifra así, los investigadores se tuvieron que preguntar, pero bueno, ¿qué está pasando aquí exactamente? Y para intentar responder a esa pregunta, los científicos hicieron algo que fue, la verdad, muy inteligente. En lugar de empezar una investigación desde cero, lo que hicieron fue juntar los datos de 9 estudios que ya se habían hecho en Perú. Y de repente, ¡boom!, tenían delante un mapa súper detallado de casi 4.000 pacientes listo para ser analizado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde los datos empiezan a dibujar una historia. Y una historia muy, muy clara. La gran pregunta, ¿quiénes contrajeron el Mpox en Perú? Porque el perfil que va a salir de todo esto es increíblemente específico. A ver, la primera cifra que nos encontramos es que es simplemente abrumadora. Un 97%. El 97% de los pacientes eran hombres. Ojo, que esto no es una simple tendencia, ¿eh? Esto es una señal clarísima que ya te está indicando que la transmisión se estaba dando en unas redes muy, muy concretas. Vale, y si rascamos un poco más, dentro de ese grupo de hombres, vemos que el 61% se identificaba como homosexual. Este dato, en realidad, viene a confirmar lo que ya se estaba viendo en otras partes del mundo, que el brote estaba golpeando de manera desproporcionada a las redes de hombres que tienen sexo con hombres. Pero atentos, porque ahora llega la que probablemente es la pieza más importante de todo este puzzle. Un increíble 63% de los pacientes también vivía con VIH. Esta superposición, esta coinfección, es, y lo digo en serio, la clave para entender todo lo que estaba pasando en Perú. Y el perfil se termina de dibujar con algunos datos más. Por ejemplo, un 17% tenía antecedentes de sífilis. Un 16% se identificaba como bisexual. Y otro dato importante, un 5% de todos los casos fueron tan graves que necesitaron ingreso en el hospital. Muy bien, ya tenemos bastante claro el quién. Sabemos a quién afectó más. Pero ahora falta responder al cómo. Es decir, cómo se presentaba la enfermedad, cuáles fueron los síntomas que, por así decirlo, definieron el brote peruano. Pues fijémonos en esta tabla, porque los síntomas pintan un cuadro clínico súper consistente. Las lesiones en la piel, eso era prácticamente universal, estaban en el 88% de los casos. Pero ojo también a lo comunes que eran los ganglios inflamados y la fiebre. Todo esto, claro, se convirtió en una especie de guía de diagnóstico súper útil para los médicos que estaban en la primera línea de batalla. Vale, perfecto. Ya hemos desgranado los datos. Sabemos el quién, el cómo, pero ahora llega la pregunta del millón. ¿Y qué? O sea, ¿por qué es tan importante este estudio tan específico de Perú? ¿Qué nos aporta a nivel de salud pública global? Pues volvamos a la conexión con el VIH, porque ahí, de verdad, está el meollo de la cuestión. Es que este gráfico habla por sí solo. Miremos la diferencia. La tasa de coinfección en el estudio de Perú, un 63%, frente a la media mundial, que rondaba el 40%. Esto no es una pequeña variación estadística, ¿eh? Esto es directamente una señal de alarma.
De hecho, los propios investigadores lo dejaron clarísimo en su conclusión. Cito textualmente porque es importante. Esto subraya la vulnerabilidad de esta población y la necesidad de un enfoque de atención médica multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Pues que no basta con tratar una enfermedad, hay que atender a una comunidad entera. Y atención, porque ahora viene un detalle que es un auténtico giro de guión. De todos esos pacientes con VIH, el 91% ya estaba en tratamiento antirretroviral. Y esto es crucial, porque nos dice que incluso con el VIH teóricamente bajo control, esta población seguía siendo súper vulnerable al mpox. Y claro, esto abre un montón de preguntas nuevas sobre cómo funciona el sistema inmunitario en estas situaciones. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información sobre la mesa? Bueno, pues las implicaciones para la salud pública son bastante directas. Primero, hay que dirigir la prevención con láser a los grupos de más alto riesgo. Segundo, es un error tratar el VIH y el mpox como dos cosas separadas. Hay que integrar la detección y el cuidado de ambas. Y tercero, y quizá lo más importante, nada de esto sirve si no hay detrás una potente campaña de concienciación para la comunidad. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Cómo podemos usar los datos no solo para entender una enfermedad, sino para proteger activamente a nuestras comunidades más vulnerables? El estudio de Perú es la prueba de que mirar de cerca, a nivel local, no es un simple ejercicio académico, es quizá la herramienta más poderosa que tenemos para pasar del conocimiento a la acción y proteger a quienes más lo necesitan.